Bueno, pues acompáñenme con sus Biblias al libro de Éxodo, Sefer Shemot, capítulo 30. Vamos a continuar con nuestro comentario verso por verso de este libro que decíamos es como una saga, es como una travesía. Imagínense, empezamos por la llegada de los hijos de Israel a Egipto y ahorita estamos en un lugar en el que Moshe está en la montaña recibiendo las instrucciones de lo que será el lugar donde Dios quiere habitar con su pueblo. En otras palabras, Moshe está recibiendo las instrucciones de la decoración, de la estructura, de los muebles que va a llevar el santuario, la casa de Dios, en donde representa la comunión que Dios quiere tener con todos ellos, con el pueblo de Israel. Entonces, decíamos que construir un hogar no es algo sencillo, ¿no? A veces puede ser tan complicado el escoger el color de una cortina como lo queramos. Yo creo que por eso Dios fue muy específico y le dijo a Moshe, mira, no le inventes, mejor te voy a enseñar ahí como una visión de qué manera deben de ser las cosas. Y hoy vamos a estudiar también que quién habría de construir todo esto, porque bueno, una cosa es verlo y una cosa es hacerlo. Y eso era una tarea de las más complicadas posiblemente que hubiesen existido o que existirán, ¿no? El ser el constructor de la casa de Dios. Imagínate que tú tuvieses la responsabilidad hoy de construir lo que serían los muebles del templo y saber que la presencia de Dios va a habitar ahí. Que nada más te dejaran un papelito ahí, que te dijeran, mira, ¿sabes qué? Las instrucciones las dejé en la mesa, pues ahí échate los muebles, ¿no? No sería nada fácil. Bueno, pues hoy vamos a continuar con la descripción de los últimos, vamos a llamar elementos de lo que es el Mishkan, la morada de Dios. Entonces nos faltan dos. ¿Quién me puede decir cuáles ya estudiamos? A ver si se lo saben. ¿Cuáles ya estudiamos? A ver, de lo más santo a lo más externo. ¿Qué ya estudiamos? Primero, ¿qué está aquí? Ok, el arca y el propiciatorio con los querubines. Ya estudiamos el arca, el propiciatorio y los querubines. Después, ¿qué estudiamos? ¿Qué había en el lado norte? La mesa de los panes. Y luego al sur estaba, ¿qué había enfrente de la mesa? La menorá, el candelabro de oro. Después estudiamos qué había a la entrada, lo primero que se veía. El altar del holocausto, el altar de los sacrificios. Era un cuadrado, era un cubo con una rejilla en donde se llevaban a cabo los sacrificios, donde se ponían los animales que se ofrendaban. Así que nos faltan dos elementos, que es la fuente de bronce, el lavacro, y nos falta el altar de oro o el altar del incienso. Ajá. También estudiamos todo lo que es la estructura alrededor del tabernáculo como tal, de la tienda del encuentro. Vimos pues los postes, cómo estaban constituidos, la cortina que cubría toda la parte externa del tabernáculo, con lo que representa. Consideramos también las cortinas, ¿se acuerdan? Eran 3 cortinas, una justo en la entrada, otra para la entrada de la tienda o del tabernáculo como tal, y una última que era la que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y en cada uno de estos elementos, pues podemos ver la obra de Yeshua. Así que había un elemento en el lugar santísimo, 3 elementos en el lugar santo y 2 elementos en lo que sería el atrio, o vamos a llamarle como el patio, ¿no? La parte, pues, como que estaba afuera, ¿no? Ok, y pues todas ellas de verdad que tiene una razón de ser, como ya los vimos, y no va a ser la excepción con lo que vamos a ver a continuación. Así que dice el verso 1. Harás asimismo un altar para quemar el incienso, de madera de acacia lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos, sus cuernos serán parte del mismo. Lo cubrirás de oro puro,
su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Dice, le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa, a sus 2 esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana, cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante del Señor por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo al Eterno. Así que este es el altar que, pues bueno, la descripción dice que es como un cuadrado, ¿no? No se alcanza a ver muy bien aquí en las imágenes, pero pues es de forma cuadrada. La altura, ¿recuerdan cuánto decíamos que medía un codo? 45, ¿no? Hay algunas variantes, algunos dicen que eran 43 centímetros, lo más general es que son 45, así que pues medía 90 centímetros de alto, realmente no era así tan alto, 90 centímetros de alto por 45 por cada lado, ¿no? Y igual que el resto, por ejemplo, de lo que era el arca, también estaba cubierto de madera de acacia. Entonces, vamos a ver que este altar del incienso, por supuesto que también representa a Yeshua. ¿Ok? Ahorita vamos a ver detalles sobre el incienso en particular. Era de madera de acacia, era recubierto de oro, tenía 4 cuernos, como lo tenía el primer altar, el altar de los sacrificios, el grandotote, donde se quemaban los animales, y tenía una cornisa es como una corona, ¿no? Que iba ahí alrededor como para adornar, y además servía, la utilidad de esta cornisa es para que no se cayera lo que era el incienso, ¿no? El polvito, lo que quedaba ahí, que no se fuera a caer. Entonces eso hacía que se detuviera. Tenía anillos de oro en sus esquinas, como el resto de los muebles. Ajá. Y tenía varas de oro también, que también habla de el peregrinaje. Entonces, pues la madera de acacia, si todo esto representa a Yeshua, decíamos que la madera representa la humanidad. Por lo general, la madera de acacia, que es la humanidad del Mesías, el cual vivió sin corrupción, vivió sin pecado. Recubierto de oro, que nos habla de la relación divina de Yeshua con el Padre, ajá, como un rey, ¿no? Esa realeza. Por eso se le conoce también como el altar de oro. Entonces había 2 altares, este más pequeño y el altar grande que era de cobre o de bronce. Los 4 cuernos que representan los 4 puntos cardinales y la cornisa que dice en Hebreos 2, verso 9, dice que vemos a Yeshua coronado de gloria y de honra, y que eso fue por el sacrificio que él hizo. Entonces, este altar en corona representa al Mesías, el cual intercede por nosotros. Lo que representa el incienso son las oraciones. Entonces, este altar no tenía utilidad si no había incienso en él. Si no había oraciones en él, no servía de nada, por verlo así. Tenía que tener el elemento para que funcionara, para que le diera valor. Ajá. Y la cornisa, como les decía, es esta corona del Mesías. En los anillos de oro, el anillo, pues que es esta figura circular, representa algo eterno, algo que es infinito. Es parte del amor de Dios hacia nosotros. Es como un anillo que dice que no tiene principio ni fin. Es una señal de un pacto. Y representa entonces el amor eterno de Dios, que es infinito y que es inagotable y que forma parte de este altar. Y las varas de oro, estas varas, nos recuerdan que somos peregrinos, ¿no? El de llevar las varas ahí con sus anillos era un recordatorio para Israel de que iban a estar siempre caminando, de que no se sintieran tan cómodos. La misma actitud que tomó Abraham, que tomó Isaac, que tomó Jacob, los cuales dijeron, somos peregrinos en esta tierra. Aunque ellos tenían el derecho de propiedad donde estaban pisando, dijeron, somos viajeros, estamos aquí de paso. Entonces, el ver las varas ahí siempre puestas en los muebles de lo que sería el tabernáculo, era una manera de recordarnos de que en un momento tendrías que partir.
Era una manera de decir, ¿sabes qué? Ten las maletas listas, porque no sabes cuánto tiempo quedas, vas a estar aquí. Entonces, esto era importante que Israel lo tomara en cuenta. ¿En dónde se encontraba? Bueno, pues fíjense que hay opiniones variadas, pero definitivamente yo me inclino a pensar que la ubicación del altar de oro se encontraba justo enfrente de lo que es el parójet, de lo que era el velo que dividía el lugar santísimo. ¿No? Hay algunos diagramas o imágenes que lo ubican adelante de la primer cortina, pero pues aquí nos dice que va a estar en lo que es delante del propiciatorio. Y algunos por eso piensan que va adentro del lugar santísimo. Pero vamos a ver después en otras descripciones del lugar santísimo que lo único que había ahí era el arca del pacto. Entonces no podía ir adentro, forzosamente tenía que ir afuera y por lo tanto estaba entre los panes de la proposición, entre la mesa, entre el shulchan y entre la menorá, entre el candelabro de oro. Esa es la ubicación. Y decíamos que si este proceso que iba entrando, ¿no? El sacerdote iba haciendo un sacrificio, se lavaba, era partícipe de la bendición en la mesa, recibía la luz de la menorá, el último paso para entrar al lugar santísimo era el incienso, era el altar que representa la comunión, que representa la adoración. Entonces, la oración es un momento de adoración a Él, ¿no? Es el paso que nos va a acercar a entrar a la presencia de Dios. Por eso es tan importante orar. Porque si no tenemos una vida de oración, no vamos a poder entrar a este lugar, a la presencia de Dios. Si nuestra vida de oración es débil, si nuestra vida de oración es escasa, si te llevamos poquito incienso, difícilmente podremos ingresar aquí. Van a ser escasas las ocasiones en las que podamos sentir la presencia de Dios. Y no sé si lo has llegado a vivir, y seguramente, que después de que tienes un momento fuerte de oración, realmente estás consciente de la presencia de Dios en tu vida. Es real, o sea, no es así como que esto es una alegoría. Pero esto se da en nuestra vida. Cuando nosotros nos presentamos así delante de Dios, con acciones de gracias, reconociendo el sacrificio, cuando reconocemos su provisión, cuando tomamos la luz de la palabra, cuando vamos a la oración, de verdad que podemos entrar a la presencia de Dios. Y ese es el momento de mayor intimidad al que podemos llegar en cualquier momento de nuestras vidas. Y posteriormente, vamos a ver que todos los pueblos de esa época era común que tenían incienso, o sea, era un hábito, o sea, era algo general en todas las culturas que se ofrendaba, ¿no? Se llevaba incienso a los dioses, ¿no? Incluso vemos en culturas como las de esta región, las culturas mayas o la azteca, que se ofrendaba incienso, o sea, había ofrendas de ese tipo. Entonces yo creo que esto es parte de lo que Dios ha puesto en el corazón de toda la humanidad, de que necesitamos acercarnos a Él de esa manera. Y bueno, la parte que no podríamos nosotros, aunque lo viéramos en video, llegar hasta ese punto, es lo que desprende, ¿no? Del incienso, el aroma, ¿no? Que es una fragancia muy especial que te introduce justamente por medio del olfato conscientemente a la santidad de Dios. No sé si de pronto llega a ti algún olor y trae así como recuerdos, ¿no? El olor, por ejemplo, el olor de la tierra mojada es muy agradable, ¿no? Y es comprobado que sirve como para el estado de ánimo. Y se ha intentado como replicar ese olor, ese aroma, porque es un olor muy particular, que es el olor de la tierra misma, el olor de tierra mojada, ¿no? Es algo, es una sensación hermosa, ¿no? Es algo agradable. Entonces imagínense, cuando estaba oficiando el sacerdote, el estar así delante de esos aromas, era una manera de empezar a captar todavía más la presencia de Dios. Entonces fíjense cómo se involucran todos nuestros sentidos. Desde la parte física, el tacto, que pues era llevar el animal y ver cómo se derramaba la sangre y cómo se quemaba, ¿no? El calor, después el agua, ¿no? Que ahorita lo vamos a estudiar, el ser partícipe del pan, del alimento, ¿no? La luz, la parte visual, y finalmente la parte del olfato,
Y bueno, pues aquellos que conocen un poco de aromaterapia saben que esto es cierto, saben que esto es muy real, ¿no? Que ciertos olores, ciertos aromas cambian tu estado de ánimo, cambian tu manera de sentir, de pensar, te pueden hasta sanar, ¿no? La aromaterapia también tiene esa finalidad, llevar nuestros sentidos a un nivel tal que pueda repercutir en nuestro organismo y pueda sanar de otras cosas. Entonces yo creo que los sacerdotes eran gente muy sana, porque estaban introducidos en un ambiente muy especial, muy agradable. Entonces, bueno, en Apocalipsis 5 nos dice que cuando un ángel que dice que tomó el libro y fueron abiertos estos libros y los ancianos se postraron, dice que cada uno de ellos tenía arpas y copas llenas, que eran las oraciones de los santos. Estas copas llenas de perfume, dice. Entonces el perfume, el incienso, son las oraciones que van delante de Dios. Entonces cuando nuestras oraciones son agradables delante de Él, es como si le llegara ese aroma delante de Dios. Pero cuando nuestras oraciones solo son en egoísmo, solo son buscando nuestro propio deleite, nuestros propios deseos, pues ¿qué aroma tendrán? Yeshua dijo, cuando oréis, perdonad si tenéis algo contra alguien, por ejemplo. Entonces, cuando oramos y buscamos el perdón, o buscamos perdonar, ese aroma que desprende es agradable delante de Dios. Y pues se ponían carbones encendidos en este altar, y se hacía junto con el encendido de la menorá. Pues se encendían las luces, que era el aceite, la lámpara, y se encendía o se ponía también el carbón en la menorá. Y dice también el pasaje que no se pondrá incienso extraño, que Toret Sará, o sea, algo como desconocido, un incienso ajeno. Tiene que ser un incienso muy particular. Ajá. Y es lo mismo que la menorá, que requiere de un elemento externo para que pueda funcionar, para que llegue a la utilidad, al propósito por el cual es creado. ¿Y qué requería básicamente el altar? Dos cosas, fuego e incienso. Y eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Necesitas fuego y necesitas oración, necesitas tener una vida devocional con Dios para poder ser usado por Él, para que seamos de olor fragante delante del Eterno. Ok, y vamos al verso 11. Y aquí como que hace una pausa, como que cambia un poco el tema, por llamarlo así, y nos va a hablar acerca del dinero del rescate por los hijos de Israel. Y bueno, yo soy de la idea que la narrativa del libro de Éxodo no necesariamente está en orden cronológico, porque pues está extraño que de repente está hablando de la descripción de los muebles y de repente mete aquí el dinero. Es así como que dicen, ay, ¿para qué tenemos que hablar de dinero, no? Estamos en un momento tan especial, como que de hablar de la oración y de la presencia de Dios y del aroma fragante, y vamos a hablar aquí del dinero, ¿no? Del rescate. Mi entender es que yo creo que Dios le dio toda la descripción de los muebles y ya después le habla de otros temas. Pero bueno, vamos a verlo en el orden que está en nuestras Biblias. Dice el verso 11, habló también el Señor a Moshe diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará al Señor el rescate de su persona. Dice, cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Esto dará a todo aquel que sea contado. Medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda al Eterno. Todo lo que sea contado de 20 años para arriba dará la ofrenda a Hashem. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo, cuando dieren la ofrenda al Eterno para hacer expiación por vuestras personas. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante del Eterno para hacer expiación por vuestras personas. Y pues bueno, aquí es el rescate por todas las personas de los hijos de Israel. Fíjense, de acuerdo a lo que es el Talmud, se dice que esta recolecta se daba de forma anual entre el 15 de Adar y el 1 de Aviv. En esos 15 días se hacía la recolecta año con año.
¿no? Pasaban ahí a cobrarles. Pero desde el 1 de Adar se iba anunciando, se iba recolectando, ¿no? Se iba diciendo, ¿saben qué? Pues ya hay que juntar el medio shekel, que es en sí lo que dice aquí el medio ciclo. Dice que, ¿saben qué? Hay que irlo juntando para que se vayan preparando. Y pues, esto nos habla que también hay que tener diligencia. ¿Y cuánto era esto? ¿No? Dice que se le daba medio shekel por el hecho de haber sido contado. Dice que aquí que eran, ¿qué? 20 gueras. 20 gueras o un ciclo. El ciclo era más bien como una medida de peso. No era tanto en sí un valor monetario, sino era el peso, que en este caso se medía en plata, dice conforme al ciclo del santuario. Entonces recuerden que la plata representa redención. Ajá. Redención. Y esto apunta un poco a lo que va a ser la figura de la redención que habría de hacer el Mesías. Y bueno, pues ¿a quién de aquí le gusta pagar impuestos? ¿Quién dice sí, me encanta la parte cuando vienen los avisos de Hacienda o todos estos y dices, oye, ¿sabes qué? Pues ya vele haciendo cuentas, vele avisando ahí al contador porque pues hay que hacer la declaración anual y pues hay que apoquinarle ahí, ¿no? Yo creo que todos nos quedamos así como que, ay, ¿no? Otra vez, a pagar impuestos. Pues bueno, fue un impuesto, ahora sí que un impuesto puesto por Dios. Pero tenía un propósito, que dice que era para el servicio del tabernáculo de reunión. ¿Y cuánto era esto? Porque a lo mejor dicen, oye, no inventes, los impuestos, ¿qué altos están? Fíjense, un ciclo era alrededor de 11 gramos de plata. Y 11 gramos de plata es más o menos alrededor de 101 pesos actuales. Es alrededor de 100 pesos. Entonces, eso era un ciclo. O sea que con 100 pesos pagaban dos. Era alrededor de 52 pesos lo que era medio ciclo de plata. Entonces, medio ciclo de plata al año. ¿Se les hace gravoso? Dices, no, pues no, ¿verdad? No era tan gravoso. Yo también decía, oye, pues no estaba tan complicado, ¿no? ¿Se acuerdan? Y dice aquí dice que ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá. O sea, Dios no hace excepción de personas. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Pues tus 50 pesos, aunque seas pobre, pues tienes que irlo juntando. Y aunque tú seas muy pudiente y muy rico, tampoco ibas a dar más. Entonces, Dios hace aquí algo que buscar la equidad, buscar la justicia, buscar que el pago sea el mismo para todos, porque todos somos igual delante de Dios. Entonces no había ricos, no había pobres para Dios. Lo que sí es que Dios quería que fuésemos conscientes de lo que teníamos que darle a Él. Entonces ricos, pobres, blancos, morenos, todos tenían que pagar igual, no importaba de dónde vinieran, de dónde fueran, todos tenían que pagar. Y se acuerdan que incluso Yeshua pagó este ciclo, ¿se acuerdan? Medio shekel. Le fueron a tocar a la puerta, ¿se acuerdan? Y abrió Pedro, y Pedro dijo, uy, ¿para qué abría, no? Entonces dijeron, a ver Pedro, pues órale, sácale, ¿no? Y y llegó Pedro a decirle, oye, te hablan en la puerta, ¿no? Que vienen a cobrar lo del ciclo del santuario. ¿Y qué hizo Yeshua? ¿Se acuerdan de esa historia? Yeshua le pregunta, dice, oye, ¿los impuestos a quién se le cobran? O sea, ¿a los hijos, a los dueños de la casa, o a los que no son los dueños? Y bueno, pues la respuesta obvia era, ¿sabes qué? Pues para los que no son. Es decir, el dueño de la casa no tenía que pagar, porque él era el señor del templo, era el dueño de la casa. Pero aún así le dijo, pero hagamos justicia, cumplamos Torah, ¿no? Lo que le dijo Yeshua. No seamos tropiezo a otro, no pensamos que hay excepción delante de Dios. Entonces, aún siendo Yeshua, aún siendo el señor del templo, aún siendo la representación misma del Mishkan, dijo, vete a pescar, saca un pez y de la boca vas a encontrar un shekel. Dice, paga el tuyo y el mío. Entonces ahí se lo disparó a Pedro. Pues por eso convenía estar cerca de Yeshua también en esos momentos, ¿verdad? Pues cuando no tengas impuestos, para los impuestos, pues a lo mejor no estoy cerca del Mesías, ¿no? ¿Qué debo pescar, Señor, para que podamos cumplir esta justicia, ¿no? Y bueno, por supuesto que en la época de Yeshua sabemos que el templo ya se había corrompido, ¿no? El sistema del santuario, el sistema sacerdotal, ¿no? Y se veía como un impuesto, pero vamos a ver que no era como tal, porque dice que era parte de la expiación de cada uno. ¿Se acuerdan que alguien hizo esto sin cobrar nada? Hizo un censo, contó a los hijos de Israel y le costó muy caro. Porque lo que Dios le está diciendo aquí, dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará al Señor el rescate de su persona.
cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Entonces después se da un decreto de que dice que estaba prohibido al rey hacer un censo. Y se acuerdan que David lo hizo. Bueno, hay una controversia de si fue Satanás el que hay crónicas, dice que es Satanás, creo, y en Samuel dice que fue Dios, en fin. El caso es que David lo hace como una manera de jactarse, de orgullo. Entonces estaba prohibido para los reyes levantar un censo para que no confiaran justamente en su poderío. Decir, miren cuántos somos, a ver quién se mete con nosotros. Y ese es un principio, creo que es sano, como que te dice, mira, ¿sabes qué? No cuentes en sí para jactarte, no es que esté prohibido el que cuentes algo, sino el principio es de, no digas, mira todo lo que tenemos, ahora sí me siento seguro. Como el hombre rico, ¿se acuerdan que dijo, a ver, pues ya tengo tal cantidad, voy a derribar mis graneros y voy a construir unos más grandes? ¿Y qué le dijo Yeshua? Necio, ¿no sabes que esta noche vienen a pedir tu alma? Entonces el principio por el que estaba prohibido levantar censos era para no confiar en tu propia fuerza, sino confiar en el Señor. Entonces esto no es que sea una transgresión a lo que después da Dios, porque aquí como que parece cortocircuito de, oye, ¿por qué a David le costó lo que le costó? Y aquí Dios le dice a Moisés que lo haga. Porque esto fue con un principio de planeación, con un principio de expiación y con un principio también de ver en dónde estaba nuestro corazón. Entonces es un sistema también que buscaba ver quién realmente era parte o no del pueblo. ¿Por qué digo esto? Porque nos enseña que todo aquel que es contado debe ser redimido. Es decir, si no querías pagar, si decías, ¿sabes qué? Yo no voy a pagar los 50 pesos, pues muy bien. El único detalle es que no ibas a ser contado dentro del pueblo. ¿Sí me explico? Tú mismo te estabas borrando de la cuenta. Tú mismo te estabas excluyendo por guardarte, pues ahí medio shekel. Donde dices, que pues tengo un shekel más en la bolsa, pues sí, pero ya quedaste excluido de lo que es el conteo de los hijos de Israel. Y tristemente así será, porque Yeshua nos enseñó también que donde esté nuestro tesoro, allí también estaría nuestro corazón. Ese es un principio, esa es una ley que se cumple para todos, ¿eh? O sea, aquí no hay alguien que diga, no es cierto, yo puedo poner mi corazón y no puedo poner mi dinero. No es así, ni al revés. Que alguien diga, yo doy el dinero y ¿sabes qué? No me importa, no siento nada, soy de palo, tengo orejas de pescado. No, no es cierto. Si tú pones de tu dinero, ahí va un pedacito de tu corazón, porque eso es una ley que dijo Yeshua, que se cumple automáticamente. Entonces, ¿qué quería Dios? Probar el corazón. Dios no necesitaba el dinero, pero el servicio del templo sí requería el dinero. Y esto creo que también es interesante pensarlo, porque dice aquí que el propósito de esto es, en el verso 16, tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás, ¿qué dice ahí? Para el servicio del tabernáculo. Dios quería hacerlos responsables de que el tabernáculo funcionara, de que ahora sí que se pusiera en marcha lo que Dios había diseñado. Pero para ello tenían que poner su corazón ahí al poner el shekel. Y esto nos da un equilibrio, creo que de las dos cosas. Por una parte, el que pues no puedes levantar ofrendas para todo, ¿no? Porque a veces toma este principio como para decir, bueno, a ver, vamos a tomar para esto, para esto y para esto. Y a veces no es necesariamente un propósito divino. Pero por otro lado, nos enseña también de que necesitamos proveer para lo que es nuestra propia casa, de lo que es para la casa también de Dios. A veces tenemos como el argumento, o a veces la gente piensa, bueno, pues Dios proveerá, ¿no? Pues sí, Dios proveerá, pero si nosotros no damos, ¿qué instrumento es el que va a usar Dios? ¿Sí me explico? Si nosotros no aportamos aquí, pues entonces no va a venir alguien de fuera a pagar el salón, por decirlo de una manera. Nosotros mismos somos los que van a sustentar las cosas. Somos responsables. Aquí Dios hace responsable a los hijos de Israel de que el servicio del tabernáculo funcionara. De acuerdo a lo que dice el Talmud es que lo que se compró con esto, porque todos los muebles y todas las cosas que se hicieron fueron, todo lo que se ofrendó fue para los muebles, perdón, ¿se acuerdan? Todo lo que cada uno dio en su corazón. Pero con esto dice que se compraron los animales para el servicio, para las primeras expiaciones, para que las cosas se echaran a andar.
Y esto lo podemos ver como una carga o como un privilegio, como una manera de participar en él. Decir, bueno, pues yo quiero dar esto. Y a veces tenemos una mala cultura, ¿no? Cuando vas a algún lugar, a una empresa, a un hotel o lo que sea, como que piensas que los recursos son inagotables, ¿no? O sea, como que dices, bueno, pues si se desperdicia un poco el agua, dices, pues no va a quebrar, ¿no? La empresa. O si agarro más servilletas de las que voy a usar, dices, bueno, pues no va a cerrar mañana. Y sí, efectivamente no. Pero si mucha gente piensa de esa manera, por supuesto que va a quebrar. O sea, hay empresas que son transnacionales que terminan quebrando por simplemente un principio de desperdiciar y un principio de no cuidar los recursos que Dios nos da. Entonces, yo creo que Dios nos habla aquí también de no pensar que Dios va a dar por sí mismo, o sea, que no va a caer del cielo el maná. Que si no damos, pues no funciona, es un principio básico. Es como tu propia casa. Si tú no metes dinero a tu casa, pues el casero te va a sacar, ¿no? O tu hijo te va a decir, ¿sabes qué? Pues la leche, o los pañales, o el pan, o lo que sea. Entonces, pues aunque digas, pues Dios proveerá, pero ¿a través de quién va a proveer Dios? Si no es a través de ti, pues entonces ¿a través de quién? Entonces, esto creo que también era parte para que el pueblo de Israel tomara esa responsabilidad. Y tristemente, hubo épocas en las que el pueblo no era capaz ni de dar el medio shekel. Tú dices, oye, no inventes, 50 pesos al año, no eran capaces de dar, efectivamente se dio. Efectivamente se dio, y si no había sacrificios, pues no había expiación. Y si no había expiación, pues no había perdón. Y se vino abajo, en muchos sentidos eso. Entonces, si nosotros mismos no aportamos para nuestra casa espiritual, ¿quién lo va a dar? Si los de casa no damos, no va a venir nadie de fuera a dar. Entonces, como les decía, este es un principio que nos ayuda a entender dónde está nuestro corazón. Y el principio también de esta enseñanza es que todos tenemos una deuda con Dios. Dice aquí que es un dinero de rescate para hacer expiación. ¿Y cuánto podríamos pagar por nosotros mismos? No quiere decir que estés comprando tu alma, por supuesto, sino por eso se dice que con esto se compraron los animales para hacer la expiación, para hacer la santificación, para hacer los primeros servicios de Kippur. Entonces, es por eso que es importante dar, porque con eso somos partícipes de nuestra propia redención. Dios nos permite ser parte de la expiación representada en Yeshua. Y bueno, dice que todo el que se ha contado, dice de 20 años para arriba, ¿no? Que era como la edad propiamente militar, de 20 años, entonces ya de 20 años para arriba, así que los que tengan más de 20 años aquí, ya eran considerados, ahora sí que hombres de guerra. Ya después, actualmente ya se bajó, ¿a qué? ¿A 18 va, David? ¿A 18 años? La edad militar en Israel. Sí, ¿verdad? De 10. Ah, bueno, David estuvo ahí. Bueno, aquí le tocó, a David le tocó estar directo de la escuela de ejército. ¿Cuántos años? Ok, ¿y cuántos años es el servicio? 3 años, imagínense, para que no nos quejemos aquí. Andemos llevando nuestras televisiones para sacar bola negra. 3 años, de servicio militar. Dice, a partir de los 20 años, pues ya eres contado. Ya eres responsable, ¿no? Aunque sabemos que el bar mitzvah es en el ámbito religioso, aquí ya en el ámbito social, militar, decías, a partir de 20 años, dice aquí, ya eres responsable, ya tenías que proveer, ya tenías que ser responsable de esta parte, de no dejarlo, ¿no? Y bueno, yo creo que también es importante este principio para los jóvenes de aprender a participar de lo que Dios nos da. Y bueno, después dice acerca de la fuente de bronce, dice, habló más el Señor a Moshe diciendo, verso 17, dice, harás también una fuente de bronce, ¿no? Que como una pileta o pues como una pileta, bueno, le llaman aquí fuente, ¿no? Pero dice, con su base de bronce para lavar, y lo colocarás en el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. De ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entran en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida al Eterno. Se lavarán las manos y los pies para que no mueran, y lo tendrán por estatuto perpetuo, y él y su descendencia
por sus generaciones. Así que esta es el último mueble, el último elemento de todo el Mishkan, este lavacro de bronce, que era el que se usó para la consagración. Ya lo leímos cuando Moshe lava a Aarón, ¿no? Le hace una purificación, y siempre era hecho por otra persona. O sea, una persona por sí misma no se podía purificar, no decía, bueno, yo me lavo, yo me limpio. Entonces, en este caso, Moshe es el que limpia, le lava los pies a Aarón, a sus hijos, le lava las manos, ¿no? Es lo mismo que hizo Yeshua. ¿Se acuerdan ustedes en Juan capítulo 13, Yohanan? Cuando él les lava los pies a los discípulos para consagrarlos, para prepararlos. Y Pedro dijo, no, tú me lavas los pies a mí. Y le dijo, sí, dice, tú ahorita no lo entiendes, pero lo entenderás después. Necesitas ser limpiado para poder entrar a la presencia de Dios. Así que el sacerdote no es que se metiera después de hacer el sacrificio del derramamiento de sangre, sino que el agua era un elemento que representa la pureza. Y por supuesto este lavacro representa a Yeshua. Él es el que nos limpia para poder entrar a la presencia de Dios. Dice en Tito 3:5, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu de Dios. Incluso la Reina Valera de 1909 dice, por el lavacro de la regeneración. Por este lavacro es por lo que podemos entrar. Así que Yeshua es como esta pileta, esta fuente que se lavaban ahí los sacerdotes. Y dice también en Éxodo 38 que este lavacro fue hecho con los espejos de las mujeres. Fíjense, aquí tienen que ver las mujeres. Entonces, pues, los hombres les quitaron los espejos a las mujeres para que no fueran vanidosas y las dejaron sin espejos. No es cierto, no fue por eso. Pero bueno, seguro tenían varios espejos, o sea que no había problema. Entonces dijeron, bueno, tienen tantos espejos, ofrendaron un espejo y de eso se hizo el fondo del lavacro. Entonces te asomabas y a través del agua te veías, ¿no? O sea, el sacerdote se veía. Es como que interesante esta figura, porque en la carta de Jacob, de Santiago, dice que la Torah es como un espejo, ¿no? Dice, como aquel hombre que mira su rostro en un espejo y luego se va de ahí y se olvida cómo era, así es un hombre que no pone por obras la Torah. Ajá. Entonces lo mismo sucede, ¿no? El lavacro, que es una representación de Yeshua, es aquel que cuando nos asomamos vemos su santidad, vemos la limpieza de él. Pero es una manera también de entender la palabra, porque la palabra nos limpia, ¿no? Dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. Es una figura de Yeshua. Y dice en 2 de Timoteo 2 que aquel que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Así que si el sacerdote quería participar de lo demás, tenía que limpiarse. Y como les decía, representa la Torah, que es como un espejo, que nos limpia también en el camino, como dice el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y curiosamente, este lavacro no tiene medida, o sea, no se da el tamaño, no nos dice ni qué forma tenía, así, ni de qué tamaño era. Ajá. Por eso también representa la Torah que no tiene medida, no hay una proporción para medir la palabra. Pero otro detalle interesante es que era de bronce. Y vimos que el bronce representa ¿qué? Representa juicio. Y si decimos que el lavacro también representa por una parte a Yeshua y por otra parte la Torah, quiere decir que también por la palabra seremos juzgados. Dios va a usar la palabra por una parte para limpiarnos, pero por otra para juzgarnos. Así como se dice que la espada tiene dos filos, con uno corta cuando entra y duele, y con otra sana cuando sale. Entonces es de bronce porque representa juicio también. Entonces, ¿por qué seremos juzgados? Por la palabra de Dios. ¿Por quién seremos juzgados? Por el Mesías. Dice, por el cual Dios juzgará los secretos de los hombres conforme a mi evangelio, dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2. Así que este lavacro, esta fuente, representa la Torah, representa Yeshua, representa la limpieza, pero también representa el juicio que Dios va a traer si no somos correctamente limpiados. Y finalmente habla acerca del aceite
y el incienso. Dice, habló más el Señor a Moshe diciendo, tomarás especies finas de mirra, excelente, 500 siclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Hacerá el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, la fuente y su base. Así los consagrarás, serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Dice, también ungirás a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo, este será mi aceite de la santa unción. Por vuestras generaciones, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante conforme a su composición. Santo es, y por santo lo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiera ungüento semejante, y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Así que, ¿qué creen que representa este aceite? Es el Espíritu de Dios, ¿no? La Ruach HaKodesh. Es algo con lo que no se puede jugar. Es algo con lo que no, dice aquí, ningún extraño podrás poner sobre, no le podrás poner sobre él a cualquiera. O sea, no le ibas a derramar ahí sobre cualquiera. Es algo muy, muy especial. Era algo sagrado, era algo santificado. Y dice que iba a ponerlo sobre todos los elementos, sobre todos los muebles, sobre los hijos de Aarón, sobre Aarón mismo, como una manera de consagrarlos. Y esto habla de la santidad que debía de tener cada cosa. Así deberían de ser los objetos de nuestro hogar. Nuestra casa es una representación del Mishkan. Y deberíamos de consagrar cada cosa a Dios. Puedes tener una tele, claro, pero que sea para un uso santo. Puedes tener un estéreo, una computadora, lo que tú quieras, pero que sea dedicado para Dios. Dice, no puedes usarlo para cualquier cosa. No podían usar la menorá, la lámpara. Dice, oye, se nos fue la luz, vamos a mi casa, préstame la menorá, ¿no? Dice que tampoco se podía hacer un aceite semejante, aunque conocieran la composición de esto, no lo podían replicar. Así que por ahí hay una religión de unos brasileiros, ¿no? Que dicen, tenemos el aceite de la santa unción que tenía el sacerdote de Jerusalén y que te lo vamos a vender. Pues eso no es cierto, porque debía morir una persona que hiciera eso. No podías usarlo para ninguna otra cosa, era un uso consagrado, específico para Dios. Y bueno, los elementos dicen que era mirra. La mirra tiene que ver con los sufrimientos del Mesías. La mirra fue algo que se le llevó a Yeshua, ¿se acuerdan cuando llevaron los sabios de Oriente esto? Y la mirra se extrae de los cortes de una planta o de un árbol, ¿no? Como que se corta y de ahí se extrae. No sé si era de una planta, de un árbol, la verdad, de donde se extrae aquí la mirra. ¿Qué otro elemento era? Canela aromática. La canela aromática venía de un árbol verde, como tipo laurel, posiblemente era como el laurel. Y representa a Yeshua mismo como un hombre perfecto. Él mismo dijo que si esto le hacen a la rama verde, ¿qué no le harán a la seca? Entonces la canela aromática se obtenía de un árbol así que era verde, que era fructuoso, ¿no? El cálamo aromático o caña aromática habla de la fragilidad, ¿no? La caña aromática es otra planta que se daba ahí. La casia se obtiene de un árbol que es así muy muy grande y representa la grandeza del Mesías. Era un arbolote así grandotote. Y por último, bueno, pues el aceite de olivas que se extrae del árbol de olivo, machacando la aceituna, y representa la unción que habría de tener el Mesías. Dice el Midrash, esta descripción se las voy a leer, dice que cada especie fue machacada de forma separada, ¿no? Se machacó cada una de estas especies. Luego las especies eran mezcladas y remojadas en agua para que su aroma fuera absorbido por el agua. Después dice que se añadía el aceite de oliva al agua, a todo esto, y se ponía a hervir toda esta mezcla para que el agua se evaporaba y solo quedaba el aceite así espeso con la mezcla de todas estas especies, ¿no? Particulares. Y se ponía en un frasco hecho especialmente para eso,
se sellaba, se le ponía el sello del sumo sacerdote y solo era usado para ungir a los Kohanim y a los reyes de la dinastía de David. Entonces se usó para la consagración del Mishkan, para sus vasijas, y todo fue ungido con este aceite especial. Pues bueno, pues ya saben los elementos, no los vayan a replicar, no vayan a hacer ahí de repente, oye, vamos a hacer un aceite, ya que me pasaron la fórmula y cómo se hace, vamos a hacer un aceite de la unción y ahí andan comercializándolo. Mejor no lo hagamos. Hay cosas que Dios nos habla de que se mantengan separadas, ¿no? Lo sagrado de lo profano. Y es interesante porque dice que todo lo que tocare en ellos será santificado. Lo mismo sucede con la Ruach HaKodesh. Cuando el Espíritu te toca, te santifica. Ya no puedes vivir igual. Y bueno, yo no sé si te llegó a pasar, pero a mí me pasó esto, que cuando Dios toca verdaderamente tu vida a través de su Espíritu, ya como que no puedes ni pegar a gusto, ¿no? Ya no te sale igual. Ya no puedes hacer las mismas cosas que hacías antes, porque Dios ya te apartó, Dios te consagró. ¿Han escuchado el dicho que dice, bueno, no el dicho, sino la expresión, que dice que un poco de levadura leuda toda la masa? Aquí es a la inversa. Aquí el aceite consagraba todo. Ponían un poco de aceite sobre algún mueble y lo consagraba todo, ¿no? Eso es lo que hace la presencia de Dios. Que la presencia de Dios te llena a tal grado que te santifica. Y es lo que representa el aceite, el Espíritu de Dios. Y dice el verso 34, dijo además el Señor a Moshe, ahora vamos a ver cómo se hacía el incienso. El incienso dice, dijo además el Eterno a Moshe, toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, todo en igual peso, todo es decir, en la misma proporción, ¿no? Y bueno, vamos a ver ahorita los elementos. Harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti, os será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para el Eterno. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado entre su pueblo. Pues bueno, pues es la misma indicación. Estaba prohibido totalmente replicarlo y los contenidos eran especies aromáticas, que era un bálsamo resinoso que se extraía posiblemente del tronco de un árbol, ¿no? Es como una resina que expedían ciertos árboles. Algunos dicen que era más bien un arbusto. El estacte, yo honestamente les digo, no los conozco. Es como una resina dulce que se extrae de ciertas plantas, ¿no? Algunos dicen que incluso era como un arbustito, llamaba estoraque, que es como una planta que a veces llega a alcanzar hasta 6 metros de altura, y se extraía de ahí. La uña aromática no es lo que piensan que es. La uña aromática, algunos han pensado, se me hizo interesante, que deriva de la concha de un molusco. ¿Se acuerdan? Así como lo que servía para teñir el azul del tzitzi, que no es así como los teñimos aquí, se dice que se extraía de un molusco muy particular que crecía, o bueno, que se desarrollaba en el Mediterráneo, y que este animalito pues segregaba una tinta, y de ahí se tomaba para teñir los tzitzis de un azul así muy especial. Bueno, pues de la misma manera se cree que la uña aromática, también se le llama uña de león, o onix aromático, se extraía de un molusco que crecía en una conchita. Entonces, bueno, yo me imagino, esto era tan complejo, yo creo que para que no se replicara tan fácilmente, para que no fuera cualquier hijo de vecina allá a la tienda y decir, oye, dame una uña aromática y dame esto, y entonces yo ya hago mi incienso súper especial y ya lleno mi spa de un olor así, wow, así, ¿no? El mismo aroma del tabernáculo en mi propia casa, ¿no? Pues no. Entonces, bueno, esa es una opinión de algunos eruditos. Otros dicen, pues que no, que simplemente era un extracto de una especie como de rosal, de una planta que se daba con espinos y que de ahí se extraía, ¿no? Después viene el gálbano aromático, es muy interesante porque expide un olor que es desagradable. O sea, el gálbano aromático no era algo así, wow, no era lo máximo, sino más bien era así como un olor feo. Y por último el incienso puro, que se cree que venía del olíbano.
Entonces, bueno, ¿por qué meter en la mezcla, y dice que en la misma proporción, algo que olía mal? Porque si vimos que el incienso representa las oraciones, quiere decir que en tus oraciones incluyas aún incluso, pues a los que no huelen tan bien, ¿va? A los que huelen mal, a los que también a lo mejor todavía viven en pecado. Dice, incluye en tus rezos, en tus oraciones, aquellos que están alejados, aquellos que todavía no tienen un olor fragante bien, agradable delante de Dios. Ellos también son parte de Israel. Así como, ¿se acuerdan? Vimos que en Sukkot, cuando mecemos las especies, el ulab, vimos que hay una de esas especies que dices, bueno, esta no tiene ni olor, ni fruto, ni nada. ¿Y esta qué representa? Pues a los que no tienen ni obras, ni conocimiento, pero también es parte de Israel. Bueno, también el gálbano, que tenía un olor desagradable, era parte de la composición del incienso. También era parte de Israel. Y, pues bueno, este incienso se ofrecía 2 veces al día, en la mañana y al anochecer, y también en Yom Kippur. Y el incienso representa a Yeshua, que es el intercesor, el abogado, el mediador. Entonces, pues era parte de lo que se hacía. Y bueno, pues dice que estaba prohibido, ¿no?, replicarlo. Éxodo capítulo 31. Dice, mira, yo he llamado por nombre a Betzaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Dice, lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. He aquí yo he puesto con él a Joliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Así que, pues viene aquí el decreto por el cual los hijos de Israel, en este caso, 2 hombres llamados Betzaleel y Aholiab, eran los encargados de llevar a cabo todo los que acabamos de estudiar y de describir. Y creo que esta es una lección también para Moshe. Imagínate, Moisés, ya te enseño yo a ti, mira, a veces pared y ves todo eso, ok. Yo creo que Moisés en su interior decía, híjole, ¿y cómo le voy a hacer para construir esto, no? ¿Por qué no estudié arquitectura? ¿Por qué no estudié tal, no? Entonces, bueno, yo creo que Moshe sintió un alivio de decir, ¿sabes qué? Yo ya preparé a alguien que va a hacer esto. Así que yo creo que también es una manera para no creernos sabios en todo. Por eso le dice el principio del verso 2, le dice, mira, yo he llamado por nombre a Betzaleel. O sea, le dice a Moshe, mira, date cuenta que yo ya llamé a una persona. Solo es cosa que observes quién es. A veces subestimamos a las personas. A veces pensamos que no van a poder hacerlo, que si no lo hago yo, pues entonces no lo va a hacer nadie, ¿no? O si no lo hago yo, no va a quedar tan bien. Y lo que Dios le está diciendo a Moshe, oye, mira, date cuenta que también hay hombres sabios de corazón, que también hay gente que tiene sabiduría, inteligencia, ciencia y que también es capaz de hacer un montón de cosas. Porque pues en mi lógica, si yo hubiera pensado que alguien era capaz de hacer todo esto, pues sería Moisés. Él lo vio, él tenía comunión con Dios, él entendía el sentir de lo que Dios le decía. Pero Dios no asignó a Moisés. Pudo haber dotado a Moisés para hacerlo, pero él escogió que lo hiciera otro. Así que creo que también era una lección para Moisés. 1, para que descansara en otros. Y 2, para que no se sintiera como que el superhombre de todo lo puedo hacer, ¿no? Pues yo hago, digo, ¿no? Así como que picho, cacho y bateo y todo, ¿no? ¿Sabes qué? A veces queremos ser todólogos. Y Dios te dice, ¿sabes qué? No pienses que lo puedes hacer. No te sientas a veces tan capaz. Porque Dios también ha capacitado a otros. Y pues bueno, yo he estado invitando aquí a otros varones a participar, por ejemplo, de exponer, ¿no?, algunos de los mandamientos, porque sé que pueden hacerlo. Y lo que les digo es, si les llega la invitación, no digan que no. No digan que no. Al contrario, busca hacer las cosas. Porque si Dios te está llamando, es porque tienes la capacidad de llevarlo a cabo. No importa tanto el resultado o la calidad, sino el que lo hagas. Por eso dice, yo he llamado por nombre. Así que Dios dice que llama a las estrellas por su nombre, ¿cuánto más no ha de llamar a sus hijos por su propio nombre?
Nosotros no le decimos a sus hijos, oye, tú ven acá, o tú, niño X, ven, o sea, a todos los conocemos por el nombre. Cuando dice que Dios nos llama por el nombre, quiere decir que Dios nos conoce. Dios conoce nuestra identidad, nuestra capacidad. Y seguramente podemos ir más allá de lo que creemos. Y bueno, este hombre llamado Betzaleel dice que era hijo de Uri, hijo de Ur. ¿Se acuerdan quién fue Ur? Ur fue aquel que levantó los brazos de Moisés cuando estaba en la batalla contra Amalek. Ur fue un apoyo para Moshe. Y en este caso su nieto, imagínense, no es el hijo, sino el nieto, el que en este caso va a ser el responsable. Y dice la tradición judía en el Talmud que este hombre Betzaleel era un jovencito. Dice que tenía 13 años. Digo, a mí se me hace muy exagerado. Pero posiblemente sí era muy joven. Y aún siendo joven, Dios le encomienda esta misión. Como le dijo Pablo a Timoteo, nadie tenga en poco tu juventud, porque el Espíritu de Dios no hay edad para morar en él. Así que no importa en qué edad física o espiritual estés, si Dios te llama puedes hacerlo. Es cuestión de estar dispuestos. Ahora imagínate la responsabilidad de este trabajo. O sea, no vas a construir la casa del presidente, ni tu propia casa, no vas a construir un orfanato, no vas a hacer los muebles a un artista. Le vas a hacer los muebles a Dios, donde va a habitar la presencia de Dios. Dice en lo que leímos al inicio de la construcción del Mishkan fue, y habitaré entre ustedes. Esa es la razón de construir, y de todo lo que hemos estudiado en las últimas semanas del Mishkan es, Dios quiere habitar ahí. O sea, ese es el propósito. ¿Para qué construyes una casa? ¿Para qué haces un hogar? Para que la presencia de Dios habite ahí. Ahora, ¿cómo se construye esta presencia? Perdón, este tabernáculo. Dice, lo he llenado del Espíritu de Dios a este hombre, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Así se construye la casa de Dios, con su Espíritu. Lo primero que necesitamos para construir un Mishkan es ser llenos de el Espíritu de Dios, llenos de sabiduría. Por eso dice que la mujer sabia pues, construye su propio hogar, pero la insensata con sus propias manos la destruye. Así que ¿de qué manera construye una mujer su casa? Con sabiduría, como lo hace Betzaleel. ¿Saben qué significa Betzaleel? Betzaleel significa en la sombra de Elohim. Betzaleel, o sea, en la sombra de Dios, algo que tiene que ver como aquel que está en la protección de Dios, como que la sombra de Dios lo cubre o representa la sombra de Dios. Él iba a ser el arquitecto del primer tabernáculo, una sombra de lo que sería el segundo tabernáculo, el Mishkan verdadero. ¿Y este quién es? Pues el Mesías. Betzaleel es una figura de Yeshua. Y habíamos estudiado ya en el Evangelio de Yohanan, cuando dice que Yeshua llama a sus discípulos precisamente a levantar el tabernáculo caído de David. Y en Juan capítulo 21 habla acerca de esta pesca milagrosa, ¿no? En la que Kefa, precisamente, los discípulos sacan todos estos peces, que dice que eran 153 y que la red ni siquiera se rompía, ¿no? Y es interesante que el nombre Betzaleel, en gematría, suma 153. 153 es lo que suma el nombre Betzaleel. ¿Por qué? Porque es justamente el número de la reconstrucción. Es el número que representa la manera de traer de nuevo a esos peces a la orilla del mar, a la orilla de la playa, y volver a levantar el tabernáculo caído de David. Entonces Yeshua es el artífice intelectual de esa pesca, de esa reconstrucción a la que llamó a sus discípulos. Ahora Betzaleel primeramente es una sombra de la reconstrucción del primer Mishkan. Así que Yeshua, constructor del verdadero Mishkan. Y les decía que esa es la idea. La idea de la construcción de todo el tabernáculo es que la presencia de Dios morara en él. ¿Y cuál consideran que fue el primer Mishkan de toda la historia, antes de este? ¿Cuál fue el primer tabernáculo que Dios habrá diseñado y creado? Y es más, lo hizo Yeshua.
antes del mismo cuerpo. Podría ser el cuerpo, sí, exacto, es una figura. Nuestro cuerpo es un templo y ahí está la presencia, con sus atrios, con su lugar santo, con su lugar santísimo. Pero incluso antes de ser el cuerpo, Él hizo el universo, ¿se acuerdan? El mundo, la tierra, es una figura del tabernáculo. Dice en Bereshit, capítulo 3, que la presencia de Dios estaba ahí. Por eso dice que se escondieron. Dice, nos escondimos porque nos dimos cuenta que tú estabas aquí. Entonces el primer tabernáculo que levanta Dios es la tierra misma. Eso hubiera sido el Mishkan perfecto, un lugar santo, sin pecado, sagrado, todo consagrado, todo era santo ahí. Solo había un lugar apartado en el que no podían tocar, que no podían entrar, digámoslo así, que era el árbol de la ciencia, ¿no? Ese era como que el lugar santísimo donde no podían entrar ahí. Pero toda la tierra era un gran Mishkan para Dios. Y cuando viene el pecado, bueno, pues todo esto se corrompe y se ponen velos. Por eso les preguntaba que cuál fue el primer velo que separó el lugar santo del lugar santísimo. ¿Quién lo levantó? El pecado de Adán y Eva. Ese fue el primer velo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios ahora? ¿Qué está haciendo Dios ahora? Reconstruir una vez más ese Mishkan. Que no nada más es el templo que imaginamos, sino cielos nuevos, tierras nuevas, es lo que anhelamos. Pero hay que traer a los hijos otra vez a vuelta a casa. Entonces, lo que hace Yeshua al mandar esta pesca milagrosa es una figura de que Él es el constructor del tabernáculo caído de David. Y dice que junto con Betzaleel es llamado Aholiab. Aholiab significa tienda del Padre, la casa del Padre. Y como les decía, viéndolo en ámbitos ya más terrenales, nuestro hogar, nuestra casa donde tú vives, debe de ser una figura del tabernáculo de Dios. Los muebles que tú tienes, así como que te da risa, la tele, la sala, el comedor, la mesa, así como había una mesa, así como había una lámpara, deben de estar consagrados a Dios. Así que si tú quieres levantar un tabernáculo a tu hogar, consagra las cosas que tienes. Si quieres que sea un verdadero Mishkan donde more la presencia de Dios, debes de seguir los pasos que había en la vida de Betzaleel, que era un hombre lleno de ¿qué? Del Espíritu de Dios. Un hombre lleno de sabiduría. Un hombre lleno de inteligencia. Un hombre lleno de ciencia y de arte. Y bueno, pues construir un hogar es todo un arte, ¿verdad? No es sencillo mantener el tabernáculo en paz, ¿no? Necesitamos todo esto para levantar un hogar en la que more la presencia de Dios. Porque si no hay esto, pues Dios se va a salir de ahí, no va a habitar la presencia de Dios. Entonces necesitamos sabiduría, necesitamos pedirle a Dios inteligencia, necesitamos pedirle a Dios ciencia. Y sobre todo, como les dice al final, es un arte hacer esto. ¿Y de qué se iba a construir todo esto? Todos estos elementos, ¿se acuerdan? Era de oro, de plata. En eso iba a trabajar, ¿se acuerdan? Betzaleel. Por eso dice el verso 4, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedras, para engastarlas, en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. En casa hay que trabajar en toda clase de labor. Hay que trabajar en cosas en oro, en plata, en bronce, pero también hay cosas que son delicadas, que son de mucho detalle. ¿Se acuerdan las piedritas que llevaba aquí en el efod? Dice que eran engastadas, o sea, que llevaba el nombre de los hijos de Israel. Imagínate, para trazar el nombre de los hijos de Israel grabados en una piedrecita, pues se necesitaba un pulso increíble. Lo mismo sucede en un hogar. Necesitas hacerlo con detalle, con amor, con sabiduría y con el Espíritu de Dios. Dice el verso 7, el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. O sea, todo lo que habría de construir.
Entonces, pues no es sencillo, ¿no? Imagínate esta misión. ¿Qué responsabilidad? Decir, pues échate todo, lo del Mishkan, todo lo del tabernáculo. Pues bueno, Dios nos dio eso en casa. Entonces no debemos de pensar que llevar un matrimonio es fácil. Tampoco tenemos que asustarnos, porque si Dios te ha llamado a la obra, pues ahora sí que no le saque, ¿no? O sea, puedes hacerlo, puedes llevarlo a cabo, pero necesitas ser lleno del Espíritu de Dios. Necesitas ser un hombre con sabiduría, con inteligencia, con ciencia, ¿no? Por eso dice que llevar un buen matrimonio es toda una ciencia, es todo un arte. Es una cuestión compleja. Pero si Dios te llama es porque te capacita. Así que yo quisiera que oráramos y que le pidiéramos al Eterno que pudiéramos cada uno en casa ser llenos de esto. Que pudiéramos levantar un Mishkan en nuestro propio hogar y que la presencia de Dios pueda habitar ahí. Porque lo más trágico que pudiera existir es que estuviese levantado todo, el altar, el arca, el propiciatorio, todo bellísimo, pero lo que le daba valor y sentido a eso ¿qué era? La Shekinah, la gloria, la presencia de Dios. Así que puedes tener un palacio en tu casa, alberca, 3 carros, perro, ¿no? Lo que tú quieras, pantalla de plasma, lo que sea. Pero si no está la presencia de Dios ahí, no te sirve nada de. Si no hay incienso en el altar, no sirve nada de eso. Si no hay ofrendas en el altar del sacrificio, de nada servía. Si no había aceite en la lámpara, de nada servía. Si no había panes en la mesa, de nada servía la mesa. Si no había agua en el lavacro, de nada servía el lavacro. ¿Se dan cuenta cómo todo lo que Dios creó requería de algo? Lo mismo sucede en nuestra vida. Necesitas algo adicional. Y nos hace un llamado en Juan capítulo 21 a través de la figura de Pedro, de Kefa, diciendo, deben de lanzar las redes a la derecha hacia la misericordia y traer esos peces de vuelta para entonces construir. Betzaleel, en gematría, suma 153. ¿Se acuerdan? Que es el mismo número de peces que sacó que está relatado en Yohanan, que sacaron ahí en el capítulo 21. Entonces hay una conexión ahí a un nivel llamado misterio o sod, de lo que es el Evangelio de Juan en ese pasaje y el nombre de Betzaleel como el constructor del tabernáculo. Y a partir del verso 12 vamos a leer aquí, ahí nos quedamos, dice, habló además el Eterno a Moshe diciendo, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo. Vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Eterno que os santifico. Entonces, bueno, como conclusión, vamos a decirlo así, de todos los elementos que formaban el Mishkan, es la elección de la persona que los va a hacer, y además introduce aquí el Shabbat. Ahorita vamos a ver por qué tiene que meter el Shabbat cuando está hablando de la descripción de todos los muebles, ¿no? Los últimos capítulos que hemos estudiado es que la mesa, las cortinas, las puertas, los paros, las varas, y así como que entiendo que de repente andaban ahí medio cabeceando, porque es un poco técnico a lo mejor la información, ¿no? Que 4 metros y que 5 codos y como que todo el detalle de las cosas. Y ya al final, lo último que le dice el Eterno es, ahora te voy a decir el Shabbat. O sea, el Shabbat es un elemento que forma parte de la relación con Dios en el tabernáculo. No lo podemos sacar, por eso este es el día más sagrado. Y dice algo muy especial, dice, es señal entre mí y vosotros, ¿no? Y compartíamos esto en el Instituto Bíblico, ¿por qué podríamos decir que es una señal? Porque es como el anillo que le da el esposo a su esposa o a su novia prometida, diciéndole que es su especial tesoro, que es algo particularmente apartado para sí, ¿no? Y decíamos que lo que distingue a un hombre soltero de un casado así en el exterior, no es la sonrisa que trae en la cara, no es esa, no es la pancita que empieza a crecer después de casado, no es eso. En teoría es el anillo, ¿no? O sea, el anillo que portamos
es una imagen, es una figura que representa la santidad, representa que estás apartado pues para alguien. Y bueno, ya también lo estudiamos que también representa esclavitud, ¿verdad? Entonces, bueno, el anillo representa una señal de alguien que tiene un pacto, en este caso un pacto matrimonial. Entonces, Dios quiso darle a Israel una señal muy especial de que estamos comprometidos, de que, ¿sabes qué? Tú eres mi especial tesoro para mí, yo te voy a apartar entre todos los pueblos, no vas a andar volteando a ver a nadie, porque pues en teoría alguien que está casado tiene totalmente prohibido estar ahí echándole el ojo a alguien, ¿no? O sea, es pésimamente mal visto, eso es pecado. Entonces, alguien, un pueblo que ya tiene un anillo de compromiso dado por Dios, quiere decir, está apartado para Dios. Entonces, ¿qué señal puso Dios a Israel? El Shabbat. Porque el Shabbat, no importa dónde vayas, se muestra ese compromiso, ¿no? Puedes estar a 1000 kilómetros de aquí o a 1000 kilómetros de Israel y el Shabbat sigue llegando. Todos los países tienen semanas de 7 días. Y aunque estuvieras en una isla desierta y no supieras cuándo es el séptimo día, haces una marca ahí en una palmera, cuentas 7 y dices, este día es Shabbat. Ya cuando te rescaten, pues ya te ajustas y dices, bueno, pues este día es Shabbat y ya. Pero el Shabbat se debe de santificar. Y por otra parte, al decir que es una señal, quiere decir que es una figura de algo que va más allá. La Torá, la misma ley, son sombras de algo que ha de venir, ¿no? Dice Pablo a los colosenses, con respecto principalmente a las fiestas, y el Shabbat es la cabeza de las fiestas. Es el mandamiento que más se repite en toda la Biblia. Es, digamos, que el rito que más está frecuentemente plasmado en la Escritura. Desde Génesis, desde el capítulo 2, ya tenemos la evidencia del Shabbat. ¿Se acuerdan cuándo? Cuando Dios descansó. No había nada más que hacer y Dios dijo, bueno, pues ahora descansamos. Ajá. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis tenemos el Shabbat como una figura de algo que vendría más allá. ¿Y qué es lo que estamos esperando? Cada semana es una sombra de lo que será el milenio, de lo que se conoce en el Talmud como Yom Shekulot Shabbat, el día en que todo será Shabbat. 1000 años de Shabbat. ¿Qué les parece? ¿Bien o no? Para que, ¿sí les gustaría o no les gustaría? Pues bueno, todo depende de cómo vivas el Shabbat. En la medida que lo disfrutes, en la medida que te deleites, pues así vas a vivir 1000 años. Así que el próximo viernes por la noche y el próximo sábado, espero que tengamos todos una mejor disposición pensando que así como lo viviste, así te vas a echar 1000 años. Entonces, si 1000 años estuviste así como que, ay, qué aburrido, ay, qué cansado, ay, ya quiero hacer otra cosa, bueno, pues 1000 años vas a pasar de esa manera. Y en Hebreos capítulo 4, dice el autor que si Yehoshua les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Esto está en Hebreos 4:8. Si quieren, vamos ahí. Porque este pasaje de Hebreos a veces se toma como que, bueno, estamos en el reposo espiritual. O sea, ya estamos en el reposo, descansamos ya de las obras en Cristo y ya con eso ya estoy guardando mi día de reposo, el día que sea. Pero cuando simplemente los destinatarios de esta carta a los hebreos están leyendo esto, no podían tener en mente eso porque Yeshua ya había venido, ya había dado su vida. Sin embargo, el autor dice, todavía hay un reposo que estamos esperando. Esto significa que la obra de Yeshua efectivamente es entrar en un reposo, pero es una figura todavía de algo que todavía esperamos más grande. O sea, lo que hizo Yeshua, claro que es reposo de nuestras almas. Dice, venid a mí los que estéis cansados, los que estén cargados, yo les haré descansar. ¿Ok? Pero todavía falta algo más grande que habrá de hacer. Dice, si Yehoshua les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Así que si el autor a los hebreos estaba al tanto de que Yeshua ya había venido a dar su vida en la cruz, no diría, pues ya vino y ya estamos en el reposo.
Por eso dice, todavía queda un reposo. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entonces, ¿por qué no entraron al reposo con Yehoshua? Por desobedientes, por infieles, por rebeldes. Así que el Shabbat es una señal de algo que nos apunta al milenio, y el Shabbat es una señal hoy que te muestra quién está comprometido con Dios y quién no. ¿No? Como les decía, aunque sea de anillo de feria o de los de huevito Kinder o algo, pero es una señal. O sea, te dices, ¿sabes qué? Tú ya estás apartado, ya no puedes hacer lo que quieras. El Shabbat es algo que te santifica, que te hace diferente a cualquier otro pueblo, a cualquier otra religión, a cualquier otra nación. No importa cuántas cosas cambien en el mundo, el Shabbat siempre es el mismo. Y en eso podemos confiar, en que Dios es inmutable, que en Dios no hay sombra de variación. Por lo tanto, sus leyes tampoco pueden cambiar. Y lo que le dice Dios a Moshe es, el Shabbat va a ser la parte principal en el servicio del Mishkan, del tabernáculo. Por eso dice, tú hablarás a los hijos de Israel, en verdad ustedes guardarán mis días de reposo. Cuando dice en verdad, ¿qué será en verdad? Pues con seriedad, conforme a la palabra, conforme a lo que es cierto. No como yo pueda decir, porque digo, bueno, yo estoy en el reposo y este día hago lo que yo quiera. Dice, en verdad, o sea, con fidelidad. Dice, en verdad ustedes guardarán mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepan que yo soy el Eterno que los santifico. Dice un autor polaco, un escritor, decía, más de lo que Israel ha guardado el Shabbat ha guardado a Israel. El Shabbat es un cerco que nos ayuda a no salirte y asimilarte y perderte entre las naciones. Es una cita que tenemos todas las semanas con Él y que nos hace recordar de que Él nos sacó de Egipto, que Él nos sacó de la esclavitud. Dice el verso 14, así que guardarán el día de reposo. Fíjense cómo se repite otra vez, guardarán el Shabbat, porque es santo a ustedes. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada en medio de su pueblo. Pues aquel que trabaje, aquel que haga su oficio, aquel que haga la actividad por la que principalmente toma el sustento, dice, va a ser cortada de su pueblo. Dice, 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo, consagrado al Eterno. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Fíjense, hay lugares en los que ciertos actos son considerados de alta traición, ¿no? Hay ciertas naciones en las que si tú, no sé, denuncias algún secreto militar o federal, te acusan de traición a la patria y te puede costar la vida. Aquí, incluso en el país, aunque la pena de muerte no está legalizada, hay excepciones en las que se considera que en ciertos rangos, traición a la patria, te pueden matar. Pues bueno, Dios está diciendo que la profanación del Shabbat es una alta traición a esa nación, a ese pueblo. Porque para Israel la transgresión del Shabbat es un atentado contra la idea moral y religioso, y pone en riesgo la vida de todos. Se considera que una de las razones por las que Israel fue llevado al exilio babilónico fue por la ligereza al guardar el Shabbat, ¿no? Dice ahí en Jeremías 17 que se andaban entrando con cargas y estaban comerciando, pues lo tenían muy poco en cuenta, ¿no? A lo mejor ahí en la noche pues hacían la cena, pero ya el sábado era como cualquier otro día, y entonces había una de movimiento. Entonces eso se repitió cuando todavía regresaron del exilio, y Nehemías toma cartas en el asunto tan fuerte que tiene que poner guardias en las puertas de la ciudad y les dice a los que querían llegar a vender, o se van o lo sacamos, o sea, o por las buenas o por las malas. Y regresaron al otro sábado y dijeron que ya les dijimos, y otra vez hasta que ya después de varias ya entendieron que ya no podían. Entonces tuvo que imponer orden nacional, así fue como que decreto nacional de, ¿saben qué? Esto se guarda, porque ya después de la que hemos pasado no nos va a volver a suceder.
Entonces, a veces decimos que porque no hay templo, o que porque estamos en la Galut, tomamos con ligereza el Shabbat, ¿no? Bueno, todos sabemos que en la diáspora es más, pues es un poquito más light, ¿no? Hay que ser más flexibles. Y sí es cierto, o sea, es cierto, no hay templo, estamos en la dispersión, hay mandamientos que se pueden considerar diferente, ¿no? No es lo mismo aquí que allá, no es lo mismo en esta época que en esa época, pero aún así la consagración debes de tenerla, o sea, eso no ha cambiado. La santidad del Shabbat no es menos que el día que descansó Dios, que el primer Shabbat. Entonces, tenemos que tomar esto muy en serio. El Shabbat es el día más especial de todos. El día que pues debes de tratar de prepararte mejor, porque es un día de consagración a Dios. Y imagínense si lo viéramos de esa manera. Ahora, ¿por qué nos habla el Shabbat, nos habla el Eterno de Shabbat en este momento? ¿No? Les decía, con todo lo que es el Mishkan. Estamos hablando del contexto del tabernáculo. Estamos hablando del momento en el que Moisés está arriba, escuchando de Dios, o viendo algo así, ¿no? Las imágenes o una figura de lo que va a ser cada elemento del tabernáculo y todas las instrucciones. Y al final cierra con Shabbat, le dice, y lo más importante de todo es el Shabbat, de todo lo que vas a hacer. Puede no haber templo, puede no haber tabernáculo, pero el Shabbat va a ser un punto de unión entre todos los israelitas. Este no lo van a poder destruir, ni Roma, ni Babilonia, ni Asiria, no va a haber nadie que pueda destruir el Shabbat. Nadie. Y el Mishkan representa un espacio santo entre toda la tierra, un espacio consagrado a Dios entre todos los lugares que existían en ese momento. Cuando se levantaba el tabernáculo decían, este pedazo de tierra es santo, es sagrado. Y el lugar santísimo era el lugar más sagrado que existía en el mundo, porque ahí iba a habitar la presencia de Dios. Fíjense, se dice que en la física dice que hay 4 dimensiones, ¿no? Que está el largo o el alto, el largo y el ancho, ¿no? Se dicen esas 3 dimensiones. ¿Y cuál es la 4ª dimensión? No, o sea, el profundo entraría en lo ancho. Largo, alto, ancho. En física se dice que hay una 4ª dimensión y es el tiempo. El tiempo también es una medida, o sea, así como medimos el largo de algo, o medimos el ancho, o lo profundo lo puedes medir, que es un cubo, es 3 dimensiones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de acuerdo a los físicos y a los astrónomos, hay una 4ª dimensión. Esa 4ª dimensión es el tiempo. Por eso hay distancias que se miden no en base a tantos metros o kilómetros, sino a tantos años luz, ¿no? Dice, esta luna o esta estrella está a 18,000 años luz, o sea, es una medida de tiempo. Entonces el tiempo también se mide. ¿Y por qué involucra esto el Eterno aquí? Porque si el Mishkan es un espacio apartado en el mundo, el Shabbat es un espacio apartado en el tiempo. Es decir, el Shabbat es lo único que tenemos en contacto con esa 4ª dimensión. Aunque suena así como medio acá ciencia ficción, es real. Porque el tiempo no lo puedes tocar. Pero ¿qué tal sientes los efectos? ¿No? Si no, véanse una foto de hace 10 años, a ver si no ves los efectos. No van a decir que no existe. Claro que se mide, claro que se siente, claro que se percibe, pero no lo puedes así como tocar. O sea, no es algo que midas con un metro lineal, pero es algo real. Y por eso existen planetas y existen estrellas y existen galaxias que están en otra dimensión. ¿En qué dimensión? En la dimensión del tiempo. Solamente si tuviéramos acceso a esa dimensión, si trascendiéramos el tiempo, llegaríamos ahí. Podrías ir a darte una vuelta ahí a la galaxia tal y ya regresas, y aquí ya habrían pasado millones de años y tú nada más envejeciste un día, ¿no? Porque existe esta dimensión. Entonces el Shabbat es algo que va más allá de las 3 dimensiones. El Mishkan era ese prototipo de eso, pero el Shabbat va más allá de eso. Por eso les decía, se puede destruir el tabernáculo, pero no podían destruir el Shabbat. Entonces Dios diseñó como parte de su relación con Él el Shabbat, y así nos relacionamos con Él. Así que, pues, suena extraño, pero esa 4ª dimensión la podemos entender a través del Shabbat. Porque el Shabbat tampoco
pues no es algo como que toques, no es algo que digas, mira, lo guardo hoy y lo saco el miércoles, ¿no? O tomo la santidad del Shabbat para hoy y me la llevo para el domingo. No puedes hacer eso. Solo es una consagración dentro de toda la dimensión que existe en el tiempo, que es algo circular, y el Shabbat es un punto de esa dimensión. Fíjense cómo Dios va por encima yo siento que de nuestro entendimiento, va mucho más allá de nuestros planos, de cómo vemos las cosas, ¿no? La gente va al cine y dice, no, es que es 3D o qué, o no, ya 4D, ¿no? Digo, pues ¿cómo va a ser 4D? Pues ni modo que te regrese al tiempo, o sea, bueno, como que sea más incongruente, pero el hombre anhela percibir las cosas a un nivel más allá de lo que simplemente puede ver. Entonces, bueno, no sé cómo sea, nunca he ido a esos cines, pero pues es así, me imagino como que lo más real, ¿no? Así como que casi te has de sentir ahí adentro de la película, ¿no? Esa es la intención, supuestamente. Pues bueno, el Shabbat es algo que te hace sentir así en otra dimensión, que se te va el tiempo, que las cosas saben diferentes porque estás fuera del plano ya casi terrenal. Dios te dice, te voy a llevar a una dimensión no desconocida, a una dimensión diferente. Y dice el verso 18, dice, dio a Moshe, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Estas tablas, que hablaremos un poco más adelante de ellas, nos hablan, dice que son de piedra y nos hablan del carácter inmutable e inalterable que tendrían estas leyes. O sea, lo que se graba en piedra ya no lo puedes mover, ya no lo puedes cambiar, ya no lo puedes alterar. Está en piedra y se quedó así. Y dice ahí, escritas con el dedo de Dios. ¿Por qué hace énfasis que con el dedo de Dios? ¿Por qué dice, bueno, pues se las dio y ya? Si se las dio Dios, pues son de Él. Obviamente esto es una manera, ¿no?, de referirse para entender más a Dios, no es que Dios con un dedo, ¿no? La Torá, la Biblia a veces nos habla de figuras o expresiones humanas para entender mejor a Dios. Cuando dice el dedo de Dios, la mano de Dios, el ojo de Dios, Dios oyó, o el pie, o cualquier otra cosa así. Pero es una manera para ayudarnos a entenderle más. Entonces, bueno, cuando dice que es de su dedo, es como si dijera de su puño y letra. Cuando alguien dice, no, es que esto es de su puño y letra, él lo firmó. En derecho se dice que hay ciertos actos que son personalísimos. Esto significa que nadie te puede reemplazar. Tú puedes dar un poder notarial, algo, y alguien puede vender tu casa por ti, o puede hacer ciertas compras, o te puede representar en ciertos actos legales si tú no estás presente por alguna razón, y no hay problema, firma él y firmas tú. Tan, tan. Pero hay ciertos actos en los que no te pueden sustituir. Y uno de ellos es una boda, ¿no? Un compromiso matrimonial. Por ejemplo, aquí Rubén no va a poder mandar a alguien, ¿no? Dice, es que tengo muchas cosas que hacer, ahí mando a mi hermano, al fin y al cabo nos parecemos. Pues no puedes mandar a nadie. Pero es que firma igual que yo, no importa que firme igual que tú. Es insustituible, ¿no? Si no, pregúntenle a Jacob, ¿se acuerdan? Que pues sí le dieron a la hermana y a lo mejor sí se parecía, pero pues, ya a la hora dijo, no, pues no se vale. No, tiene que ser ella o ella, porque para eso trabajé. Entonces, cuando Dios dice aquí que con el dedo de Dios, es que Dios lo hizo de manera directa. Dios no mandó a alguien más. Esto nos habla del nivel de compromiso que Dios está tomando en la Torah, en la ley, en los mandamientos, en estas tablas. Dice, ¿sabes qué? O sea, esto es tan importante que dice aquí con el dedo de Dios escribió. Así. No hay otra. O sea, no quiso mandar a alguien más. Dijo, esto para mí es algo que yo no voy a, ni siquiera yo voy a poder cambiar.